Listo. Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta actividad del Grupo de Interés en Cirugía de Cabeza y Cuello. Hoy con unos ponentes muy importantes para nosotros, dos miembros del Grupo de Interés, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes en compañía de nuestros tutores van a realizar esta revisión de tema cáncer de cavidad oral. Me voy a permitir presentar a Isis Guadalupe García Rodríguez, estudiante de octavo semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Raimundo Gómez, estudiante de séptimo semestre de la Universidad también Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida al doctor Adonis Tupac Ramírez, nuestro tutor principal, a la doctora Joana Toledo, nuestra tutora otorrinolaringóloga, y a otros tutores que paulatinamente se van a ir uniendo, y a ustedes, miembros del grupo de interés. En el chat les voy a dejar el formulario de asistencia a esta actividad, ya que pues, hace parte de nuestra base para la Asociación Colombiana de Cirugía. Doctores, ustedes la palabra. Gracias, doctor Manuel. Pues vamos a comenzar. Gracias por la presentación. Ya de hoy, como pues todos pueden ver, vamos a ver cáncer de cavidad oral. Siguiente, por favor. Acerca de lo que vamos a ver en esta presentación, pues les preparamos una agenda donde pues, incluimos las partes de la presentación, donde incluimos una introducción, donde vamos a ver qué es el cáncer de cavidad oral, así su epidemiología, factores de riesgo. Por otra parte, su fisiopatología, donde vamos a ver un poco acerca de la historia natural de la enfermedad y pues, los principales hallazgos histopatológicos, ¿no? Y también la clínica, donde vamos a ver pues, las principales lesiones, el abordaje y la estadificación y así su tratamiento y pronóstico. Siguiente. Bueno, buenas noches. Antes que nada, un placer estar dando esta plática hoy. Para comenzar, bueno, recordemos que el cáncer de cabeza y cuello va a afectar principalmente al tracto aéreo digestivo. Uno de ellos pues va a ser lo que es la cavidad oral y se va a subdividir según la región anatómica comprometida. Para comenzar a hablar de esta neoplasia, vamos a recordar los límites anatómicos de lo que es la cavidad oral como tal, que bueno, en su porción anterior va a estar delimitada por este límite entre la piel y la mucosa de los labios. En la parte posterior va a estar delimitado por la unión de lo que es el paladar duro con el paladar blando. A los lados por los pilares anteriores, amigdalares, y en la parte inferior por lo que es la bilingual. Estas neoplasias se pueden encontrar o van a afectar principalmente pues estructuras que se encuentran dentro de la cavidad, como son los 2/3 anteriores de la lengua, el revestimiento interior de las mejillas y de los labios, el piso o la base de la boca, el paladar duro y el trígono retromolar. Más del 90% de los cánceres que encontramos en esta región son de histología, bueno, de origen escamoso, y tienen comportamientos pues que tienden a ser agresivos. A un porcentaje más pequeño puede encontrarse sarcomas, que van a ser pues aquellos tumores que se originen más cerca de lo que es la mandíbula, y hasta un 7% podemos encontrar un componente de tipo adenoescamoso o que no se pueda especificar. Esta se considera la sexta neoplasia más frecuente a nivel mundial. Va a tener una incidencia aproximada, según las cifras que encontré, que son las más recientes de 2018, de 890,000 casos reportados al año, y se estima que para el año 2030 va a ir aumentando esta incidencia debido a que, bueno, vamos a ver que esta neoplasia se asocia mucho a factores de riesgo, a estilos de vida, que pues lamentablemente van a seguir en aumento en vez de disminuir. Su mortalidad está calculada en reportadas 450,000 muertes, igual en el año 2018, en donde podemos ver pues una mayor mortalidad en países donde tenemos una población expuesta a estos factores de riesgo, donde su estilo de vida pues va más relacionado con estos factores, y aquellos que tienen pues menor accesibilidad a un sistema de salud bien estructurado, ya que pues esta bien podría ser una patología que podamos prevenir y captar de forma temprana en un primer nivel de atención. Sin embargo, pues no todos los países cuentan con esta infraestructura, así como va relacionada con el Producto Interno Bruto. La calidad de vida de los pacientes pues va a depender mucho de
de todos estos factores sociodemográficos. Y bueno, la incidencia igual es mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino, hasta con una incidencia de 7.9 por cada 100.000 habitantes en hombres y en mujeres de 2.2 por cada 100.000 habitantes. Este es un mapa que les quiero mostrar para más o menos ver lo que les acabo de comentar. El cáncer de cavidad oral va a predominar pues en algunos países primermundistas como lo es Estados Unidos, debido a que va muy de la mano con el hábito tabáquico. Aquí en lo que es pues América Latina, en América del Sur principalmente, el país que presenta una mayor incidencia es Brasil. Y bueno, la mortalidad, bueno, este mapita lo saqué de una herramienta que nos da la OMS, que bueno, tiene los casos registrados del año 2020 con ayuda de todos los registros pues a nivel nacional y poblacional específicos, como lo podemos ver aquí. Y bueno, lo que quiero que noten es la diferencia, por ejemplo, con la mortalidad, que no es tan alta en países primermundistas como lo puede ser en países que están en vías de desarrollo, ya que pues su tratamiento no es como en los otros países. Es mejor en los países primermundistas, va mucho de la mano con su estilo, bueno, su nivel de vida. En cuanto, enfocándonos un poquito más aquí a los países de Latinoamérica y de Caribe, vamos a tener una incidencia anual de 263.000 casos aproximados, una mortalidad de 127.000 personas al año, según igual datos que nos proporciona la OMS, y vamos a ver que el Caribe es la región que va a tener una tasa de mortalidad estandarizada más alta que el resto de las regiones. Por ejemplo, la región sur tiene 7.9 por cada 100.000 habitantes, y América del Norte tiene la tasa de mortalidad más baja, con 3.8 por cada 100.000 habitantes. Como ya les comenté, esta patología se relaciona principalmente con factores de riesgo de tipo modificables. Son factores que bien podríamos quitar de las poblaciones, sin embargo, pues al contrario han ido a la alza. El principal factor de riesgo va a ser el tabaco. El hecho de que los pacientes consuman tabaco se encuentra hasta en un 90% de los casos reportados en hombres y un 60% de los casos reportados en mujeres. Este riesgo se encuentra directamente proporcional al consumo. Es decir, pues mientras más tabaco consuman, mayor va a ser el riesgo que tienen las personas para presentar cáncer de cavidad oral. Encontré que pues hay un riesgo relativo de 1.52 por una cajetilla por día, pero este puede ir subiendo. Para 2 cajetillas es de 2.46 y así sucesivamente. Esto aplica pues para todas las modalidades de tabaco, así se fume en cigarro, en pipa o incluso en esta modalidad que se conoce como smokeless tabaco, en la que se aplica directamente en la mucosa de la cavidad oral, como puede ser en las encías o en la región sublingual. Hay estudios pues que se están enfocando, por ejemplo, ahora todas estas tendencias que han salido como lo es un cigarro electrónico. Sin embargo, pues se sabe que el tabaco como tal tiene bastantes sustancias químicas que pueden llegar a ser cancerígenas. El segundo factor de riesgo más importante va a ser el alcohol. Este incrementa pues el riesgo de padecer cáncer de cavidad oral hasta 6 veces más que las personas que no lo consumen. Y se relaciona con tumores que se originan en los sitios donde hay contacto durante la ingestión y la deglución. Entonces no nada más va a ser en cavidad oral, va a ser más allá, va a ser en faringe, incluso llegando hasta esófago. Estos dos factores de riesgo generalmente se encuentran de la mano. Una persona que consume tabaco tiende a consumir alcohol al mismo tiempo. Entonces se encuentra que pues, su interacción va a hacer que se potencialicen los efectos cancerígenos de las sustancias que vienen en estos, que traen como componentes. Lo cual, por ejemplo, aquí mencionaban que el alcohol va a disolver los cancerígenos que trae el tabaco y va a promover su penetración en la mucosa, ya que el alcohol, uno de sus mecanismos va a ser que va a quitar la protección, por ejemplo, que nos da la saliva. Y bueno, el hecho de que se asocien nos incrementa aún más el riesgo de que una persona pueda llegar a desarrollar cáncer de cavidad oral en algún punto de su vida. Otros factores de riesgo que encontré es el consumo de marihuana, que es una droga pues que también se consume con bastante frecuencia,
a nivel mundial, y se sabe que esta genera hasta 4 veces más alquitrán que el tabaco y tiene 50% mayor concentración de benzopirenos e hidrocarburos aromáticos, que pues son sustancias cancerígenas. Sin embargo, no se ha demostrado que sea un factor de riesgo independiente debido a que pues una persona que consume marihuana generalmente también tiene consumo tanto de tabaco o de alcohol. Entonces, el hecho de hacerlo de forma independiente, no hay estudios que tengan pacientes, pues demuestren que sí es un factor de riesgo altamente relacionado, como lo fueron los otros dos que les acabo de mencionar. La otra es una higiene dental deficiente. Esta generalmente igual se encuentra en los pacientes que llegan con cáncer de cavidad oral. La higiene dental deficiente nos va a producir que pues, los pacientes generen lo que se conoce como placa dentobacteriana. Esta, pues también tiene presencia de algunos carcinógenos y más que nada actúa como irritante crónico de la mucosa y va a favorecer que pues haya una proliferación bacteriana y pues al mismo tiempo, por ejemplo, un efecto importante es que esta placa dentobacteriana va a promover que el etanol que está consumiendo la persona en el alcohol se transforme a acetaldehído, que también es conocido como pues, un potente carcinógeno. Otro factor, por ejemplo, en Sudamérica es el té de yerba mate, que se conoce y se ha asociado a este tipo de cáncer y aparte es un irritante también potencial de la mucosa por la temperatura que se suele consumir. Y otro componente igual como endémico de ciertas zonas de Asia es la nuez de areca, que también se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cavidad oral en esas regiones. En cuanto a las infecciones víricas, han salido diferentes revisiones y análisis que están discutiendo, qué papel tiene la infección, por ejemplo, por VPH, principalmente de serotipos 16, 18 y 21, en el desarrollo de neoplasias de cabeza y cuello. En estos estudios que les estoy mostrando aquí, se ha demostrado que sí se puede atribuir ciertos casos de cáncer de cavidad oral a la presencia de infección por VIH, pero principalmente en el cáncer orofaringio. Hablando de cavidad oral, pues se puede encontrar hasta en un 24.2%. Sin embargo, pues muchas de las guías y pues artículos vigentes que consultamos no lo consideran como un factor de riesgo directamente relacionado. Se considera más para lo que es el cáncer orofaringio, por lo que pues para el abordaje del paciente todavía no está demostrado, bueno, que sea importante, ¿no? Considerar el hecho de que un cáncer esté infectado por virus de papiloma humano. Aún está en revisión. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los mecanismos que se van a activar para que podamos llegar a tener una neoplasia de cavidad oral? Va a haber una exposición de el huésped a todos estos factores de riesgo que yo les acabo de mencionar. Una exposición crónica. Generalmente la evolución de este tipo de cáncer se da a lo largo de los años. Entonces, una vez que ya el paciente se expuso a todos estos factores, tanto externos como pues propios, lo que va a pasar es que va a poder mantener un equilibrio durante un tiempo entre el daño que pueden llegar a causar estas sustancias cancerígenas al DNA de las células con la reparación, la capacidad de reparación que tiene la célula como tal. Entonces, mientras ese equilibrio se respete, nuestro paciente va a seguir y va a seguir sano. ¿Qué va a pasar después? Cuando el daño al material genético ya sea mayor que la capacidad de reparación, pueden empezar a aparecer ciertas mutaciones o de lesiones que ya se tienen identificadas a nivel celular y va a empezar a producir células con potencial pues cancerígeno. Al mismo tiempo, como ya les había dicho, la irritación y la inflamación que estas sustancias generan a nivel local va a aumentar la producción local pues, de citocinas, de quimiosinas y de otros factores de crecimiento que ya bien conocemos que intervienen en este proceso inflamatorio y van a promover la proliferación de estas células mutadas y la carcinogénesis. Aquí podemos observar mejor lo que es la historia natural de la enfermedad.
vamos a pasar de lo que es una mucosa oral normal en homeostasis a primero va a haber un proceso de hiperplasia, va a haber un crecimiento descontrolado del tejido y posteriormente el daño que va a haber a nivel genético va a hacer que se forme una displasia. La célula va a perder tanto función como morfología normal y esta displasia se puede clasificar histológicamente en leve, moderada o severa. Ya posteriormente, para que se forme un cáncer como tal, vamos a ver que necesita otros mecanismos para que estas células empiecen a proliferar y pues vencer al sistema inmune de cierta forma, hasta convertirse en un carcinoma pues de tipo invasor. En la primera imagen, en el primer esquema, podemos ver cómo está un epitelio normal, conservado. En cuanto empieza a haber el contacto con factores como lo es el tabaco o el alcohol, va a haber alteraciones a nivel de genético. Por ejemplo, uno que ya se tiene bien identificado es en el gen TP53 o en el NOTCH1, pero también existen otros genes clave, como lo son el gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento epidermoide o el gen para activador de transcripción 3, que nos van a permitir que un número limitado de células hasta este momento se transformen y tengan mutaciones por exposición a estos factores, ya sea biológicos, carcinógenos, y van a sufrir cambios tanto en su ciclo celular como en los mecanismos de reparación de DNA y en su diferenciación celular. Una vez que estas células empiezan a tener clonas, pues van a heredar estos mismos cambios a nivel genético y estas mismas células van a formar un microambiente que les permita seguir siendo y que no la eliminen. Entonces necesitamos que este microambiente tenga elementos que permitan el crecimiento, como las células para secretar lo que son las sustancias que podemos ver de este lado, que son algunas interleucinas, para generar un ambiente inflamatorio e incluso, aquí mencionan importante, la pérdida de moléculas de adhesión celular. Esto pues va a hacer que el tumor pueda moverse, las células puedan empezar a moverse, no nada más en este tejido que está dañado, en donde se originó, sino pues mucho más allá. Estos cambios a nivel de la expresión genética pues hacen que se empiecen a acumular lo que son especies reactivas de oxígeno, que la sobreproducción de citocinas y de factores como el factor de crecimiento transformante beta lleven a una inmunosupresión local y que el cáncer pueda seguir evolucionando. Hablando de pues lo que es su ruta de diseminación, estos tipos de cáncer pues van a tener una diseminación linfática, principalmente vamos a ver que primero pueden encontrarse también ganglios afectados, sin embargo también pueden invadir lo que son regiones pues circundantes o tejidos que pues, se encuentren alrededor de la cavidad oral. Por ejemplo, mencionaba la bibliografía que es importante tener en cuenta esta diseminación porque puede hacer que un tumor que al principio se está delimitando, por ejemplo, delante del labio lingual, en los 2 tercios anteriores de la lengua, puedan diseminarse primero hacia la musculatura intrínseca de la lengua, pero del otro lado del rafe. Y pues esto es importante conocerlo, como vamos a ver en la estadificación y el pronóstico del paciente, y para ofrecer opciones de tratamiento, porque esto ya lo vuelve una neoplasia irresecable. Igualmente, pues aquellos tumores que rodean la mandíbula pueden llegar a tener infiltración ósea, lo cual pues va a repercutir precisamente en el pronóstico y en el tratamiento igualmente del paciente. Y los tumores que se originan en la zona posterior de la lengua pueden llegar a invadir el surco glosoamigdalino o la base de la misma. Y pues bueno, aquí ya nos estamos saliendo de la zona que nosotros delimitamos como cavidad oral y es importante saber que pues la diseminación se puede dar de esta forma hasta llegar a afectar una estructura ya fuera de la región que es la cavidad oral. Bien, ahora vamos a pasar con el cuadro clínico de la enfermedad, que pues para iniciar quisimos mencionar las lesiones que vamos a encontrar, ya que pues estas van a predominar y se van a asociar
a los principales hallazgos que vamos a obtener, ya que en la mayoría de los casos, pues, este se va a presentar, pues, asintomático. Y en primer lugar, pues, vamos a tener a las lesiones premalignas, que, pues, va a ser la leucoplasia oral, que, pues, van a ser como tal, pues, esas placas que se presentan, así como se presenta en la imagen, que, pues, van a ser de color blanquecino. Sin embargo, hay algunos autores que también van a clasificar o denominar de diferente forma a la leucoplasia, debido a que, pues, se refiere que va a tener diferentes estadios. Y estos se refieren a, pues, 3 estadios que se pueden caracterizar por el nombre de leucoplasia maculosa. Va a ser un estadio 1 donde la placa, la mancha, va a ser de color amarillento, homogéneo, que no va a estar delimitado. Así también va a tener un halo periférico o un rodete eritematoso. Por otra parte, se menciona también un segundo estadio de la leucoplasia, donde se va a llamar leucoplasia queratóxica, donde esta, pues, de cambiar a un blanquecino amarillento va a pasar a un blanquecino, donde también va a ser indoloro, pero aquí ya va a ser áspero y rugoso. También puede tener un aspecto moteado en algunos casos y puede llegar a tener una ligera elevación. Y por último, un grado 3 también se menciona, donde también se le puede llamar como leucoplasia rugosa o también como rugosa proliferativa, donde aquí la lesión va a ser irregular, va a tener elevación, también va a estar áspera. En algunos casos también puede estar fisurada y también puede dar aspecto de coliflor. Y pues también puede ser multifocal, debido a que pues, se puede encontrar en diferentes regiones de la cavidad oral. Así también aquí pues les presento pues las principales localizaciones, en las cuales la principal va a ser la retrocomisural yugular, donde se va a llegar a presentar en un 45% de los casos, así también en encías con un 33%, en la lengua móvil, en su cara ventral y en el borde lateral hasta en un 21%, así también en el piso de la boca y en el paladar con un 5%. Y pues también es muy importante pues, tener en cuenta que estas lesiones llegan a tener una malignización del 2 al 17% cuando se llega a encontrar. Sin embargo, puede variar este, este porcentaje, ¿no? Incluso puede ser mayor. Y pues otro punto a destacar es que se van a encontrar de forma incidental en una evaluación de la cavidad oral, hasta en un 40%, no, hasta en un 60%, perdón, y hasta en un 40% cuando los pacientes consultan por alguna molestia en cavidad oral. La siguiente, por favor. Pasando ahora a las lesiones malignas, pues la principal va a ser la eritroplasia, que pues va a ser como tal esta lesión que se ven en las imágenes, que pues van a estar caracterizadas por una placa de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Estas se pueden asociar o no a la leucoplasia, que ya veíamos previamente. A su vez, esta eritroplasia puede ser de superficie lisa y con una elevación pues ligera. Y también podemos encontrar en algunos casos algunos cambios en la textura de la lesión, como que pues, ya sea rugosa, o que esté granulosa, que sea indurada o que también esté ulcerada. Y pues esto va a ser muy indicativo pues, de un proceso maligno. E incluso, bueno, en cuanto a la evaluación de estas lesiones, se menciona que pues se puede dar cierto tratamiento o manejo inicial para estas lesiones que se basa en que, por ejemplo, si tenemos, digamos, encontrar la leucoplasia, se puede hacer el diagnóstico diferencial entre cándida, se puede dar un tratamiento con histamina, eh, perdón, con nistatina para ver si en realidad hay mejoría o si es propiamente la leucoplasia y posteriormente y se puede evaluar si se puede realizar una biopsia en caso de que se descarten los factores de riesgo, de que le digamos a nuestro paciente que pues, deje atrás los factores de riesgo como el tabaquismo y el alcoholismo, pero si persisten estas lesiones, tanto la leucoplasia como la eritroplasia, se puede valorar para realizar una biopsia. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la evaluación clínica, pues vamos a tener que principalmente pues, hacer clínica, ¿no? Vamos a realizar una inspección detallada de la cavidad oral,
así como de las características de las lesiones que encontramos, en caso de la leucoplasia o de la eritroplasia, ¿no? Más propiamente. Posteriormente, pues también podemos realizar una inspección de las características tumorales en caso de que pues encontremos más hallazgos, ¿no? También pues va a ser importante determinar las características de estas que ya mencionábamos con anterioridad, de la extensión que tiene, la localización en la cavidad oral, si es áspera, rugosa, si es indurada. Y pues también mediante la historia clínica pues va a ser importante hacer un interrogatorio dirigido hacia si el paciente tiene algún antecedente de alguna extracción dental o si tiene igual antecedente o por ahí en la inspección encontramos que tiene una pieza dentaria que tal vez esté irritando la mucosa oral o que también tenga pues datos de esto, ¿no? De que anteriormente tuviera datos de que una pieza dentaria estuviera dando irritación de la mucosa, pero que se extrajo posteriormente y que después llegó a la consulta. Pues esto va a ser muy importante porque nos puede orientar bastante al diagnóstico. Posteriormente, también se pueden realizar, bueno, se puede echar mano de algunos estudios de imagen, como son la tomografía, la resonancia, el PET scan y la endoscopía. La tomografía se va a realizar principalmente pues, para valorar si hay alguna infiltración ósea y para valorar pues mejor pues la extensión de las lesiones. En este caso aquí les presento dos tomografías de cortes axiales, donde pues vemos en la tomografía de la derecha que hay afectación de la hemilengua izquierda, a diferencia de la tomografía de la izquierda que no tiene alteraciones y pues estas corresponden a un mismo paciente. Sin embargo, en la de la derecha pues tenemos la lesión y posteriormente se le volvió a hacer una tomografía de seguimiento donde pues ya tuvo remisión del cáncer, donde pues ya no vemos lesiones, ¿no? Por otra parte, en cuanto a la resonancia, pues va a ser útil para evaluar tejidos blandos y puede ser importante en el caso de infiltración pues partes blandas, ¿no? Como el caso de músculos adyacentes de la cavidad oral. Por otra parte, el PET pues se puede realizar para encontrar metástasis a distancia, sin embargo, pues en muchos centros de atención no esté disponible y pues se queda hasta los últimos eh, herramientas de valoración, ¿no? Y por otra parte, la endoscopía, que puede ser útil para valorar de mejor manera las lesiones que encontremos en la cavidad oral. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a pues, la parte de la biopsia y la patología, donde pues anteriormente pues, ya les mencionaba que se puede valorar el realizar una biopsia de la leucoplasia o más propiamente de la eritroplasia, en caso de que pues tengamos un alto índice de sospecha. En cuanto al diagnóstico, bueno, en cuanto a la biopsia, esta se puede realizar pues de forma simple, incluso se menciona en la literatura con un procedimiento de sacabocado o también con otros procedimientos como con la aspiración con la aguja, con punción de aguja fina. Así también, pues, esta biopsia nos va a dar el diagnóstico histopatológico, ¿no? Y pues aquí es importante mencionar que pues nos va a dar el diagnóstico histopatológico del cáncer epidermoide de cavidad oral. Y también así podríamos diferenciarlo de un cáncer, de un adenocarcinoma de glándulas salivales, que pues va a estar también presente hasta en un 5% del total de nuestras neoplasias de cavidad oral. Por otra parte, también nos permite identificar el grado de diferenciación histológica que podamos encontrar en el epitelio o en nuestra muestra de biopsia, ¿no? Esto pues va a ser muy importante para valorar el grado histológico, ya que pues aquí se los enmarco, ya que un G0 nos va a dar un grado histológico no valorable. Un G1 nos va a indicar una muestra bien diferenciada que pues va a ser un factor pronóstico bueno, ya que a menor diferenciación que encontremos va a ser más pobremente en el pronóstico. A manera de que pues si encontramos un tumor anaplásico donde pues la diferenciación celular es pobre, pues vamos a tener mal pronóstico y esto va a repercutir también en nuestras decisiones terapéuticas, en si se realiza cirugía o se da un tratamiento multimodal, ¿no?
acompañado de radioterapia o quimioterapia. La siguiente, por favor. Pues aquí, complementando un poco con lo que dijo mi compañera Aite, aquí vemos que vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas en la cavidad oral, como lo que es, pues lo encontramos normal y pues vamos a encontrar un epitelio normal, ¿no? Como se ve en las primeras dos imágenes. A su vez, ya cuando vamos encontrando algunas lesiones como de leucoplasia o eritroplasia, aunque sean pequeñas o mínimas, podemos ir viendo que ya hay ciertos cambios en el epitelio de la mucosa oral, como que hay hiperplasia o alguna otra alteración. E igual, pues, se va comparando con el epitelio, ¿no? Donde se ve esto. Posteriormente, podemos ver ciertos grados de displasia, donde igual se ve reflejado en las manifestaciones clínicas, ¿no? Ya propiamente en la eritroplasia, ya en la tercera y cuartas imágenes, y también pues, se va a comparar con el epitelio, ¿no? Y ya posteriormente vamos a tener, pues, el carcinoma epidermoide propiamente, ¿sí? Y pues vamos a tener las alteraciones histopatológicas del carcinoma, ¿no? Donde pues, ya la arquitectura del epitelio puede estar alterada, puede haber, de acuerdo a su grado de diferenciación, puede ser que pues, no se alcance a ver bien las células que están conformando nuestro epitelio plano estratificado de la mucosa oral o que tengamos otros hallazgos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la estadificación, pues vamos a tener pues la clasificación TNM, que pues va a ser la principal, ¿no? Proporcionada por la American Joint Committee on Cancer Staging, donde pues vamos a tener nuestra T, la N y la M, ¿no? De tumor primario, donde vamos a tener la TX, que pues no va a ser un tumor valorable, el T0, que no va a haber evidencia de tumor primario, el TIS, que va a ser un carcinoma in situ. Posteriormente vamos a tener la T1, la T2, T3 y T4, que lo principal aquí a tener en cuenta es que en la T1 pues va a ser un tumor de 2 centímetros en su diámetro o en su dimensión mayor o menor de 2 centímetros. Posteriormente, en el T2 se menciona que este ya va a ser mayor de 2 centímetros pero menor de 5. Incluso, pues depende de algunos autores, ¿no? Por ejemplo, aquí lo manejan pues de forma similar. En cuanto a la T3, se menciona que el tumor ya es mayor de 4 centímetros en su dimensión máxima. Y ya en T4, pues vamos a encontrar que está dividida en A y B, debido a que pues vamos a encontrar infiltración, afectación a estructuras adyacentes. En el TA, pues se pueden afectar estructuras del labio o adyacentes al labio, y por otra parte, también encontramos invasión a otros como músculos de la lengua, digo, músculos de la boca o de la cavidad oral propiamente. Y posteriormente también en el T4B pues encontramos afectación a otras estructuras, ¿no? Incluso a estructuras óseas. Por otra parte, con la clasificación N, pues tenemos nuestro NX, que no va a ser valorable, los ganglios. El N0, que pues no vamos a encontrar afectación ganglionar. En el N1, pues nos refiere que el ganglio va a ser menor de 6 centímetros y, y pues va a ser importante esto porque a partir del N1 y del N2 se empiezan a marcar pautas distintas de tratamiento. Más adelante lo vamos a ver. Y posteriormente, pues vamos a tener nuestra M, ¿no? Si en caso de que haya metástasis a distancia, pues tendremos nuestro M1. En caso de que no, pues tendremos nuestra M0, ¿no? Y pues la MX de que, pues no se puede valorar. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la estadificación TNM, pues también vamos a tener nuestra estadificación en cuanto al estadio de la enfermedad, donde podemos ver que el estadio 1 pues, se va a valorar con un tumor, bueno, con la existencia de un tumor primario, y posteriormente, así, de igual modo, el estadio 2 con un tumor primario valorado en un T2, y ya en el T3, pues tenemos que estar dado ya por diferentes eh, estadificaciones, ya sea por un T3, pero que no haya afectación ganglionar y mucho menos metástasis a distancia, o que esté dado por un T1 a T2 con
afectación ganglionar, ¿no? En N1. Pues esto va a ser también importante para el tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora, decidimos poner el pronóstico en esta parte debido a que los factores pronósticos que vamos a encontrar al momento de la valoración del paciente pues van a ser muy importantes para guiar el tratamiento. También es importante pues, tener en cuenta que, bueno, algunos puntos que aquí les destaco, como que el porcentaje de ganglios afectados en cáncer oral es del 50%, o sea, el 50% de estos ganglios pues van a ser los que se marcan aquí, los mandibulares y de la cadena yugular, que más adelante vamos a ver, según los niveles de la clasificación de Robbins en cuanto a los ganglios que encontremos, y que pues estos van a estar en correlación con el número y extensión del tumor primario. A su vez, vamos a tener en cuenta que las principales metástasis que hace el cáncer de cavidad oral es a los órganos de pulmón, hígado y hueso, y dentro de nuestros principales factores pronósticos que vamos a tener, pues va a ser, como ya les mencionaba, el grado de diferenciación entre, pues, menos diferenciado, más pobremente diferenciado encontramos nuestro tumor, pues peor pronóstico va a tener. Así también el tamaño del tumor, la profundidad de la invasión, el tipo de infiltración, si es endolítico o exofítico, así también la invasión linfovascular, de cuántos ganglios tengamos invadidos o afectados, también si hay datos de invasión perineural, y en cuanto también al tratamiento, pues, se menciona que también los márgenes quirúrgicos pues, pueden considerarse como factores pronósticos, y por otra parte la invasión ósea, principalmente pues, a mandíbula o al hueso maxilar. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, pues se menciona, o bueno, están descritos 4 metas, donde pues aquí se las enmarco, donde se puede realizar el tratamiento para la curación del cáncer, para obtener una remisión o para preservar o para tratarlo, pero con la preservación de funciones importantes que van a impactar en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Como el habla, la masticación, la deglución y la apariencia, ¿no? Por otra parte, también está como meta dejar el mínimo de secuelas posteriores al tratamiento y la vigilancia ante el riesgo de segundos tumores primarios, debido a que pues, muchos van a tener el riesgo de la aparición de estos segundos tumores primarios, ¿no? Y pues darle su eventual tratamiento que pues, va a ser muy importante. En cuanto a los tipos de tratamiento que se van a dar, pues tenemos tres principales que pues van a ser la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto a la cirugía, pues vamos a tener la resección del tumor primario, que va a tener distintos abordajes según la localización de este, ¿no? Más adelante vamos a ver uno. Y también, pues, la disección de cuello, sin embargo, esta va, pues, más dirigida también a valorar, pues, la afectación ganglionar y para posteriormente poder evaluar nuestra estadificación en N. Después, bueno, con respecto a este tratamiento, bueno, al tratamiento, tenemos diferentes factores que van a influir en la elección del tratamiento, tales como los factores inherentes del tumor, tales como su tipo de tumor, el grado de diferenciación, la extensión de este, también factores relacionados al paciente, como su estado general, si tiene alguna comorbilidad o alguna complicación, y factores médicos, como el hecho de las herramientas que se tengan a la mano, como la infraestructura del hospital o de donde se está atendiendo, o la experiencia del equipo quirúrgico, o sea, de los cirujanos. Ahora con el tratamiento, pues traté de simplificarlo un poco más en esta tabla que les presento aquí, donde pues presento los diferentes modalidades de tratamiento, ¿no? Donde en primer lugar tenemos la cirugía, que pues va a ser el tratamiento de elección para aquellos estadios iniciales, como aquellos pacientes que tengan un T1 o T2, donde el tumor sea menor de 2, sea pequeño y que no haya afectación ganglionar. Y pues esto es principalmente pues a todas las localizaciones que abarca el cáncer de cavidad oral, ¿no? Tales como labio, piso de la boca, lengua móvil o mucosa oral.
En cuanto a la disección de cuello, pues como ya mencionaba, pues se van a valorar los ganglios. En caso de los ganglios que sean palpables o que encontremos en la exploración, pues se menciona que es preferible que se evalúen los niveles ganglionares del 1 al 3, según la clasificación de Robbins que les muestro aquí a la derecha. Y en caso de que haya palpables, pues se van a valorar o se prefieren valorar los niveles del 1 al quinto. Y pues la disección de cuello, pues se menciona que en caso de que no haya ganglios palpables, pues se menciona que es preferible una disección suprahomoyoidea, o en caso de que sí haya presencia de ganglios palpables, la disección se prefiere pues de los 5 niveles, ¿no? Que sea total de cuello, o también que sea con una disección que preserve 3 estructuras, que es el esternocleidomastoideo, el nervio, que pasa por aquí, ay, no recuerdo, pero son 3 estructuras que se conservan, y pues se menciona que puede ser una buena alternativa a la disección total de cuello. Por otra parte, la radioterapia pues, puede ser también alternativa a aquellos tumores pequeños que están en un T1, T2. Sin embargo, también se pueden aplicar pues concomitantes en una terapia multimodal, tales como cuando tenemos una enfermedad, bueno, sí, una enfermedad local avanzada, locorregionalmente avanzada, donde pues ya abarca desde el T3 hasta el T4B, donde también ya se puede valorar desde la afectación ganglionar con un N2, un N3, y pues va encaminado pues a aquellos bueno, en cuanto a las áreas de tumor, pues va encaminado también a aquellos tumores o pacientes que ya tengan infiltración a estructuras subyacentes, tales como la carótida, la base del cráneo, la piel del cuello o estructuras musculares, y también pues a mandíbula también se mencionaba. Y en cuanto a la quimioterapia, se menciona que puede estar asociada a radioterapia o también a cirugía. Sin embargo, pues esto se va a valorar individualmente debido a que, pues, como mencionaba anteriormente, hay muchos factores que intervienen en esto, sobre todo el estado general del paciente, debido a que si ya ha sido sometido anteriormente a disección de cuello o algunas otras intervenciones, el hecho de someterlo a propiamente a radioterapia de inducción o quimioterapia antes de la cirugía, pues eh, puede provocar un peor estado, ¿no? Y puede imposibilitar futuros procedimientos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pues, presento unas imágenes donde, bueno, que corresponden a resecciones de tumor primario. A la izquierda, pues, les presento imágenes de una resección que se realizó en el dorso de no, en la hemilengua izquierda, donde pues se reseccionó simplemente pues el tumor primario. Y de hecho, pues esta modalidad de tratamiento de la cirugía pues va encaminado a eso, en que en caso de aquellos tumores que ya mencionaba de que tengan un T1 o T2, se puede realizar simplemente el procedimiento y posteriormente darle seguimiento. Sin embargo, si tiene afectación ganglionar, o infiltración a otras estructuras, pues se va a hacer otro tipo de abordaje. También, como ya les mencionaba, el abordaje va a variar dependiendo si se encuentra en labio también, así como se muestran en las dos otras imágenes de la derecha, donde se puede realizar diferentes abordajes dependiendo de la localización. Aquí, pues, se realizaron 2 cortes, uno en la parte superior a la mitad del filtro, y abajo, y en la segunda imagen, en la imagen B, en el labio inferior, así en la porción medial, ¿no? Donde pues abarca de la barbilla hasta abajo para poder abordar mejor el tumor en caso de que pues se localice en encías o de que pues quiera realizar otro abordaje que más adelante vamos a ver. La siguiente, por favor.
Este otro abordaje es la mandibulectomía, donde se puede realizar en caso de que se quiera realizar un procedimiento como tal en mandíbula, o también de que se quiera realizar el procedimiento para tener mejor acceso al tumor primario, tal como se muestra en la primera imagen de la izquierda, donde pues, se realizó una mandíbula, un corte de la mandíbula, donde se separa para tener un mejor abordaje sobre el tumor primario. O también se puede realizar otro abordaje que se llama pull throat, donde esta también se puede seccionar con dos cortes simétricos, donde se va a seccionar la mitad, bueno, la parte medial más bien, de la mandíbula, para que así podamos abordar de mejor manera el tumor primario, o incluso se pueda hacer una resección de la mandíbula en caso de infiltrado, y posteriormente se valore la reconstrucción de la mandíbula con algún injerto óseo, de peroné principalmente, o si es, o si no es viable, se puede realizar nada más la reconstrucción de los tejidos blandos, que pues va a ser lo más sencillo. E incluso se menciona que en algunos pacientes con alto riesgo de diseminación o con otras imposibilidades que no permitan este procedimiento, pues solamente se va a optar por la reconstrucción de tejidos blandos mediante eh, colgajos de músculo. La siguiente, por favor. Y en cuanto a bueno, decidimos integrar esta última parte que va encaminado a las recomendaciones de manejo. Y por otra parte también revisamos una revisión Cochrane, donde pues se ven diferentes intervenciones para el tratamiento de la leucoplasia y prevención del cáncer oral. Vamos a comenzar principalmente con estas recomendaciones del manejo del carcinoma escamoso, bueno, del carcinoma de células escamosas del cuello, principalmente de cavidad oral y de orofaringe. Sin embargo, pues aquí tengo bueno, voy a recalcar las de cavidad oral, ¿no? Donde menciona principalmente que la disección de cuello, no, que la cirugía curativa se puede aplicar en aquellos pacientes que tengan un T1 a un T2 y que no tengan afectación ganglionar, y que pues se puede realizar una disección de cuello electiva en estos pacientes, o en caso de que pues previamente se haya realizado una disección y que no se hayan encontrado ganglios, se puede realizar una estrecha observación con ultrasonido del cuello. Posteriormente, aquellos pacientes que tienen un N0, se menciona que la disección de cuello puede ser una disección cervical electiva ipsilateral del mismo lado de la lesión o de donde se encuentra pues, el tumor propiamente. Y se menciona en cuanto a la disección de cuello que una disección de cuello es adecuada cuando se resecan, bueno, se diseccionan 18 ganglios, y estos pueden obtenerse del nivel 1A, 1B, 2 y 3, que pues van a ser propiamente de los ganglios submentonianos, submandibulares, eh, eh, del grupo ganglionar yugular inferior y medio. Por otra parte, bueno, en cuanto al manejo de aquellos pacientes con un N mayor, a partir del N1, se menciona que la disección de cuello, pues se puede optar por diseccionar aquellos niveles 1, 2, 3, 4, e incluso el nivel 5 para aquellos enfermos ya con, ¿cómo decirlo? Con afectación en la calidad de vida, y que pues, la enfermedad pues está presente clínicamente. Por otra parte, en cuanto al uso de radioterapia adyuvante de cuello, se menciona que esta no se recomienda o no lo recomiendan en esta guía para aquellos pacientes que cursan con un N0, con un N1 sin extensión extraganglionar, y que sí se puede optar por ella en caso de aquellos pacientes con un N1 sin disección de cuello,
con alteraciones o en pacientes con un N2 o un N3. Y también se puede utilizar radioterapia en aquellos pacientes en los que una cirugía de cavidad oral no pueda ser posible o que tengan alguna contraindicación. En caso de la quimioterapia adyuvante, se menciona que esta se puede realizar con cisplatino en bolos intravenosos a una dosis de 100 miligramos por mililitro durante 2 semanas. Y esto se puede realizar en pacientes que tengan pues, extensión extraganglionar y que tengan pues, afectación, bueno, que tengan afectación extraganglionar independiente del número y tamaño de ganglios linfáticos. También se menciona que la radioterapia electiva puede ser aplicada en casos de que pues se haya hecho una disección y pues igual el abordaje quirúrgico no sea posible, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a la revisión que encontramos de Cochrane, se menciona que bueno, en esta revisión se mencionan 16 artículos que se revisaron relacionados a intervenciones para tratamiento de la leucoplasia para prevenir el cáncer oral. De entre ellos, pues destacaban el uso de betacarotenos, de retinoides, de vitamina A, y de otras medidas como el uso de tractos herbales. Sin embargo, no se menciona bien la composición de estos. Y pues como resultado se obtuvieron que si bien los estudios realizados que investigaban esos tenían una baja evidencia de lo que encontraban y que pues no había evidencia de que hubiera una prevención del cáncer oral, ¿no? A pesar de todo. Con relación a los retinoides, pues, sí se mencionaba que encontró un mínimo cambio estructural que se podría asociar a la prevención del cáncer oral. Sin embargo, estos pacientes llevan a tener recaídas, ¿no? Y por ello, pues en cuanto al manejo de la leucoplasia o de la eritroplasia, bueno, de la leucoplasia más que nada, se optaba por el tratamiento quirúrgico en algunas ocasiones, en casos seleccionados, o también la eliminación de estas lesiones mediante crioterapia o electrocoagulación. Siguiente, por favor. Y en cuanto al seguimiento, pues encontramos algo descrito en una de las guías que hace la Secretaría de Salud aquí en México, donde está dedicada al tratamiento de cáncer oral, donde nos menciona que la recaída puede ser frecuente dentro de los 2 años de seguimiento y que este seguimiento debe hacerse en los primeros 2 años, cada mes o cada 3 meses. Y en este seguimiento se le deben realizar pues, exploración física, así también algunos estudios de laboratorio que sean de interés, alguna radiografía de tórax, que esta debe ser anual. También se pueden realizar algún estudio de imagen como la tomografía o la resonancia en caso de que se tenga la sospecha de alguna otra lesión y estudios de función tiroidea dentro del primer año y también se deben volver a repetir al segundo y quinto año en caso de que el paciente haya tenido radioterapia de cuello para descartar alguna afectación tiroidea, ¿no? Posteriormente, ya cuando el paciente cumple o pasa los 3 o 5 años, la revisión debe ser cada 4 o 6 meses y después del quinto año, esta revisión debe ser anual. También se menciona, encontramos descrito, que en cuanto a la pérdida de la funcionalidad y disminución de la calidad de vida, pues se puede referir al paciente a rehabilitación foniátrica o atención psico-oncológica, ¿no? Para mejorar en lo posible pues, la calidad de vida de este paciente, debido a que muchos, sobre todo en estadios avanzados, pueden tener repercusiones funcionales, ¿no? Como disfagia o algún otro trastorno, ¿no? Por ejemplo, disartria o algún otro trastorno, propiamente porque hay alteración en la cavidad oral, ¿no? Y de la disfagia por alteración de la fase oral de la deglución, ¿no? Y pues importante no olvidar, por último, que la sobrevivida de estos pacientes con carcinoma epidermoide o de células escamosas, pues va a ser del 80% o un poco más en estadio 1 o en estadios más avanzados, del 3 al 4,
puede ser pues ya muy baja, ¿no? Aquí se ve que disminuye la mitad de este porcentaje, ya que pues está descrito que tienen una supervivencia del 40%, esto a 5 años. Incluso hay otros estudios bueno, hay otros autores que mencionan que esta sobrevivencia puede ser menor, incluso en menor tiempo, ¿no? Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, Raimundo. Guadalupe, felicitaciones por esa excelente revisión. Me gustaría saber si alguien tiene preguntas. Está aquí la doctora Marcela, la doctora Toledo, otorrinos docentes de nuestro grupo. No sé si tienen algún comentario antes de iniciar con las preguntas. El doctor Hola, Adonis. buenas noches. Hola, Bueno, pues yo los quiero felicitar. ¿Hola? ¿Hola? Doctora Joana. Buenas noches. Sí, la escuchamos. Bueno, no, chicos, los quiero felicitar. Realmente es una revisión súper interesante y muy completa. Yo, pues, que me queda como hacer un comentario respecto a la clínica, como reforzar como ese mensaje de mantener la sospecha clínica y la alerta con toda lesión en la cavidad oral que no mejore después de 2 semanas, ¿sí? Entonces, es como eso, ¿no? Mantener como la alerta de cualquier nódulo, úlcera, placa, lesión que aparezca en la cavidad oral que no mejore después de 2 o 3 semanas. Porque muchas veces las lesiones que ocurren en la cavidad oral, pues inicialmente la clínica es muy escasa. A veces se nos pasan por no hacer también un examen físico muy detallado. Entonces, si en la medida que nosotros interioricemos y sistematicemos el examen físico, pues eso nos va a disminuir el riesgo de que se nos pasen lesiones. Entonces, los subsitios de la cavidad oral, empezando como en orden por el labio, no dejar pasar la encía, el reborde alveolar, el paladar duro, el piso de la lengua, de la cavidad oral. La lengua en todas sus porciones, lateral, ventral, el trígono retromolar, entonces base de lengua, como muy importante, hacer como el examen físico sistematizado y el cuello, no dejar de hacer una revisión, una palpación adecuada del cuello. Sería como eso el mensaje. Yo, bueno, también pues los felicito. Yo soy Marcela Marulanda, soy docente acá en Medellín. Muy buena la revisión, solamente como una claridad, y es que hacen mención que la endoscopia es necesaria para el diagnóstico de las lesiones en cavidad oral, y en realidad no sé si tienen presente cómo se hace una endoscopia, pero muchas veces lo que ponen en la boca es como una mordida o un bocado, y eso oculta las lesiones. Si lo que queremos es ver la extensión de esas lesiones hacia la orofaringe, o sea, más hacia atrás, de pronto una fibronasolaringoscopia puede ser más útil que una endoscopia como tal. Y como dice pues la doctora Joana, realmente para hacer el diagnóstico no se necesitan, pues inicial de las lesiones, no se necesitan imágenes, lo que se necesita, las imágenes, la tomografía, lo que nos van a ayudar a definir es la extensión de esas lesiones, pero el diagnóstico es básicamente clínico y con la biopsia. Muy bien, muchachos. Bueno, ya Joana y Marcela han complementado perfecto lo que yo quería decir, insistir en el examen físico, la cavidad oral, la revisión sistemática, insistir en los pacientes la visita semestral como mínimo al odontólogo para la revisión de los dientes, revisión de su cavidad oral, para hacer diagnóstico temprano y seguimiento de lesiones. Ya Joana lo dijo, lesiones o úlceras de más de 15 días que no mejoran, hay que tomar una biopsia. Masas en cuello, adenopatías en cuello que estén localizados en el nivel 1, 2, 3, hasta 4, casi siempre esos niveles son de la cavidad oral. ¿Cómo se diagnostica? Obviamente con la clínica, con una biopsia. Si uno tiene la lesión en la lengua, es una biopsia que uno puede tomar con una pincita, con un sacabocado. No necesita quitar toda la lesión y echar puntos, porque eso es una conducta anti-oncológica, que uno lo ve muchas veces que lo hacen colegas. Los ganglios debe hacerse una biopsia que se puede hacer un TrueCut para confirmar que es un ganglio metastásico y definir el estadio y definir el tratamiento. El 90% de las lesiones del tratamiento de entrada es quirúrgico en cavidad oral. Si no podemos hacer cirugía, el paciente va a perder mucho.
la quimio y la radioterapia tienen muy mala respuesta en cavidad oral, muy mala respuesta en la parte de lengua. Cuando estamos hablando ya de orofaringe, que es diferente, la quimio y la radioterapia pueden tener una muy buena respuesta en oro e hipofaringe y nasofaringe, pero en cavidad oral y lengua no hay una buena respuesta a la quimio y la radio, hay que hacer una cirugía. Respecto a los abordajes que tú decías, el abordaje depende del manejo que yo vaya a dar. Yo tengo que, pues ya cuando voy a planear la cirugía, pedir una resonancia, básicamente para hacer el planeamiento quirúrgico, para mirar qué compromiso de la lengua tengo, cuáles músculos están comprometidos, cuál es la extensión del compromiso para pensar en la resección y en la reconstrucción. Si yo estoy pensando en hacer una reconstrucción con un colgajo libre, habitualmente hago una mandibulotomía, que es abrir la mandíbula por la mitad y exponer completamente para poder tener una buena exposición de la orofaringe, subir el colgajo libre que yo voy a usar y poder tener una buena acceso a los vasos donde voy a pegar el colgajo libre. El otro abordaje que tú decías es el pull through, que yo abro por debajo del cuello y saco la lengua por ahí, que ustedes que son mexicanos no conocen, pero en la violencia colombiana de los años 50, eso se le llamaba el corte de franela porque cogían y les cortaban el cuello a las personas y se les sacaban la lengua acá que quedaba como un corbatín. Entonces saco uno la lengua por ahí incluso puedo hacer unas reconstrucciones con colgajos locorregionales, porque uno puede hacer reconstrucciones con un colgajo que se llama submandibular, con un colgajo supraescapular, con un colgajo de pectoral o con colgajos libres que puede uno tener usar un colgajo de antebrazo o un colgajo anterolateral de muslo, o si hay compromiso óseo, pensar en colgajos que tengan porción ósea. Eso básicamente en la reconstrucción. El vaciamiento está dado de acuerdo a la enfermedad. Tumores pequeños, habitualmente uno hace vaciamientos profilácticos, si no hay clínicos de los niveles 1, 2 y 3, que es lo que tú decías, Raimundo, del vaciamiento supramovidoideo, porque el homovoideo para arriba están los niveles 1, 2 y 3 de ganglionares. El homovoideo para abajo están los niveles 4 y 5. Eso básicamente pensando pues en el manejo quirúrgico, y de entrada siempre es el quirúrgico, pero lo más importante es la prevención. Y hay otra cosa muy importante. El sexo oral es una enfermedad, o sea, el cáncer de cavidad oral es una enfermedad de transmisión sexual en este momento. Ya está considerada cuando vemos pacientes jóvenes de 20, 30, 40 años que no han sido fumadores, no han sido alcohólicos, con cáncer de cavidad oral asociado a papilomavirus. Por eso hay que hacer un estudio también de papiloma para mirar la respuesta, sobre todo posterior a la quimioterapia. Entonces también hay que concientizar y educar nosotros como médicos generales, concientizar y educar a los pacientes, a las personas, sobre todo en la parte del sexo oral, porque no lo sabemos y allá son los mismos serotipos del virus del papiloma humano que están asociados al cáncer de cuello uterino. Entonces, básicamente eso es lo que quieras comentarles, felicitarlos y es un muy buen espacio. Esperemos poder seguir continuando con este espacio y seguir con esta discusión. No sé si alguno de los participantes tenga una pregunta. Agradecerle a Joana y a Marcela por estar aquí apoyándonos. Ellas son muy, muy bellas, no solo físicamente, sino como personas, y muy buenas profesionales y muy buenas docentes. Entonces, para mí es un placer y un honor poder compartir con ellas este espacio. Perfecto, doctor. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrés González. Buenas tardes. ¿Tienes? Sí, bueno, Dale, ¿me Alejandro. escucha? Sí, te Perfecto. escuchamos. Ok, bueno, primero una felicitación sobre todo a los ponentes, realmente lo hicieron bastante bien. Me permito presentar, soy el doctor González, yo soy mexicano, de hecho soy patólogo bucal y como tal vemos estos casos sobre todo en las facultades de odontología, que es donde acuden más a los pacientes a atención. Bueno, como tal ya lo mencionaba, les vuelvo a reiterar una felicitación, muy, muy interesante la discusión, sobre todo el grupo. Y bueno, una recomendación que quizá les pudiera hacer a ustedes como clínicos es que ante la sospecha de una lesión, ya sea blanca o roja, que es lo principal que nosotros vamos a encontrar en cavidad oral, les recomiendo sobre todo la toma de una segunda hasta una tercera biopsia en la misma lesión. Esto con el fin de estar haciendo una especie de muestreo como tal de la lesión y que nos permite identificar como tal si esa lesión solo tiene como tal displasia o bien eso ya progresó como tal en un carcinoma.
lo cual obviamente va a repercutir en el tratamiento y en el pronóstico de ese paciente. Creo que sería todo. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Pues sin duda, pues este fue un espacio muy enriquecedor. Gracias al doctor Manuel, al doctor Adonis, a las maestras, porque pues sí, bien, teníamos bastantes dudas en cuanto a tratamiento o a la estadificación, y pues yo creo que pues ya con los comentarios que nos realizaron, pues ya quedó más claro. Incluso pues las aportaciones que realizaron todos pues, fueron bastante buenas, y pues sí nos llevamos bastante bien esto. Incluso compañeros que están aquí presentes,